8 de la mañana con 34 minutos. Bueno, seguimos nosotros con los candidatos al Senado Nacional. Juan Cheput, candidato por el partido País para Todos, y Luis Durán, candidato al Senado Nacional por el Partido Morado. Por favor, estamos con el tiempo y queremos ver, pero a ver, decir, yo sí creo brevemente, por favor. Yo sí creo que Juan me ha entendido, y yo no voy a hacer acá alusión al partido porque la gente sabe cómo es el Partido Morado. Es coherente y consistente desde nuestras luchas con Dina Boluarte, nuestras luchas con Gerí y hoy día nuestras luchas. O sea, hemos estado en las calles, amigos, ustedes lo saben, y por lo tanto yo no voy a hablar de mi candidato porque es parte del partido. El Partido Morado es consistente desde el año 2021 en servir a la gente. Bien. Y en estar al lado de los que estamos luchando contra esta cleptocracia. Bien. Yo sí voy a hablar de Carlos Herrera, que es la ola amarilla y que está mejor y subiendo en las encuestas. Bien, bueno, 50 segundos, por favor, 50 segundos. Que en un gobierno de Carlos Álvarez, probable gobierno de Carlos Álvarez, ¿qué obras, qué trabajos haría para prevenir estos daños por las intensas lluvias en las regiones? Bueno, definitivamente haría obras de gran infraestructura y no se abocaría a los estados de emergencia, que son un gran negocio. Los alcaldes y los gobernadores y las autoridades locales son las culpables de este desastre que se repite todos los años. ¿Por qué? Porque invocan el estado de emergencia, que es un gran negocio. Es un negocio la descolmatación, mover las piedritas cuando ya empezó la temporada de lluvias, o de lo contrario, ahorita el gran negociado de las bombas de agua para sacar el agua de las inundaciones. Cada vez que escuchen estado de emergencia es porque es reacción y es corrupción, y eso no existiría en un gobierno de Carlos Álvarez, porque haríamos realmente obras de canalización como se hizo durante el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde, que luego del fenómeno del Niño de 1983 canalizó los ríos que ahora no se desbordan. Bien. Los ríos que se desbordan son los que no han sido canalizados adecuadamente. Señor Luis Durán, en un gobierno de Mesías Guevara, ¿qué harían justamente para prevenir los daños por las intensas lluvias? La respuesta está en el plan de gobierno y tiene varios elementos de muchos tipos, eso lo hemos chequeado bien. Yo solamente diría 3 conceptos importantes. El primer concepto es que la lucha en los fenómenos del Niño, en cualquier fenómeno natural que hay, ya es previsible. Por lo tanto, tú puedes construir respuestas a largo plazo. Lo segundo es que efectivamente todos los estados de emergencia construidos alrededor del fenómeno del Niño han demostrado que es para sacar dinero y ganarse la plata en corrupción por parte de todos los sectores. Entonces yo tampoco, y lo decimos en el plan, no se puede gobernar con estados de emergencia, porque eso es retirar a los que saben sobre el tema. Y el tercer elemento que es fundamental es los problemas de las inundaciones también tienen que ver con la forma como la población se organiza alrededor de las ciudades. Y eso necesita un rediseño que incluye los lechos de los ríos, las canaletas en Arequipa. Mira, estuvo el candidato en Arequipa justo ese día y fueron a ver y revisaron. Bien, ya se terminó el tiempo. Y el problema es que eso no está planificado. Planificación, ya, otro tema. Es urgente que en 50 segundos que el próximo Congreso restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado. Se debe eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente como forma de institución presidencial. 50 segundos, candidato Juan Cheput. El próximo Congreso tiene que volver a hacer las cosas naturales de un Congreso. Legislar, porque ahora no legisla, ha delegado facultades permanentemente en el Ejecutivo. Fiscalizar, porque ahora no fiscaliza. Son cómplices del Ejecutivo y cogobiernan con ellos. Y hacer representación, porque tampoco van a escuchar a la gente. La semana de representación se ha convertido en semana turística. Hemos visto a parlamentarios actuales que van a la reelección, que en plena temporada de semana de representación se van de viaje al extranjero, al mundial, a una serie de cosas. Entonces no hay que hacer ninguna revolución, sino simplemente volver a cumplir con las funciones constitucionales. ¿Y la vacancia por incapacidad moral? Yo sí creo en el juicio político, en la incapacidad moral. Hay que precisarla efectivamente, como decía Lucho hace unos instantes, pero creo yo que no se puede claudicar del juicio político, porque el juicio político no tiene una connotación penal. No es necesario una ley que uno haya cometido un delito para ser sacado de Palacio de Gobierno. Se requiere de que la persona sea digna de estar en el cargo y ser evaluada por el Parlamento. Señor Luis Durán, ¿se debe eliminar la vacancia por incapacidad moral y cómo recuperar o restablecer el equilibrio de poderes? Mira, al comienzo del gobierno de Castillo, el Partido Morado presentó un proyecto cuando todavía teníamos a los 3 congresistas. Se llamó La Muerte Cruzada. Consistía en que si el Congreso vacaba al presidente o el presidente disolvía las cámaras, íbamos a nuevas elecciones. Ese fue el concepto de que se vayan todos, ese concepto verdadero de que se vayan todos. Muy bien, yo creo que eso hay que ponerlo. Pero además, sobre el tema que estás planteando, tenemos en la Constitución un problema. El antejuicio político y
el tema de la vacancia están cruzados desde hace muchos años. Francisco Eguiguren, que todos conocemos, tiene una tesis de doctorado, donde él insiste en que no hay forma de mantener esas dos instituciones con un modelo como el que había, peor con el que hay. ¿Por qué? Porque es un modelo que concentra el miedo en el presidente. El presidente es rehén del Congreso, y si el Congreso no tiene su mayoría, va a ser siempre rehén. Por lo tanto, efectivamente, concuerdo con Juan, hay que especificar bien de qué se trata, o en todo caso hacer una reforma para que esas dos instituciones no se choquen. Otro tema, la reforma. Se habla de la reforma del sistema de justicia o modernización del Poder Judicial. ¿En qué qué propone País para Todos de Carlos Álvarez en caso de llegar a ser gobierno? 50 segundos. Mira, el tema de justicia es un tema multidisciplinario. Muchas veces creemos de que solamente se limita a las entidades del Poder Judicial, pero tiene aristas que lo sobrepasan, ¿no? Yo solamente quisiera hablar de una sola de ellas porque es muy complejo. El tema de la digitalización. No puede ser de que en el Perú de hoy una entidad tan importante como el Poder Judicial en general, tanto en el ámbito del sistema fiscal como en el propio sistema judicial, esté pues en términos analógicos, ¿no? Que estemos repletos de files, de que las computadoras no funcionen, de que no se hayan digitalizado los expedientes, de que escuchemos a un juez hablando 200 horas, cuando bastaría con que lea las conclusiones y el resto lo ve digitalmente. Es decir, es un sistema judicial premoderno que necesita urgentemente ser digitalizado, ser automatizado, para que de esa manera pueda llegar a todo el mundo con facilidad, y eso evitaría la corrupción. Luis Durán, del Partido Morado. Sí, a mí en fin, es un tema muy amplio y multidisciplinario, como dice bien, pero me preocupan tres temas. En el modelo penal, o sea, en la justicia penal, hay una seria intervención del poder político, por lo tanto hay que destruir todas esas leyes pro crimen que ha creado el Congreso, pero además darle mayor autonomía a la Fiscalía para que pueda hacer su función, eso en el tema penal. El segundo tema es el tema de la lucha contra los monopolios y la intervención del Estado. Ahí tenemos tribunales administrativos que no han logrado una sinergia con el Poder Judicial. Y en tercer lugar están los temas tributarios, donde conseguimos el dinero. Igual pasa, pero creo que el resto de la cuestión digamos procesal, Juan tiene razón. Deberíamos limitar lo que hoy día ya hay en el Poder Judicial. Hay expediente electrónico en materia de derecho tributario, hay expediente electrónico en materia comercial. Hoy día tú ya puedes acceder a los expedientes, todo está digitalizado, ya no hay nada físico que presentar. Bien. Eso tiene que ir a la materia penal, donde hay más problemas. Propuestas concretas para fortalecer la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y que es considerada estratégica para el desarrollo del país, porque hasta ahora se amplía el reinfo. ¿Qué propone País para Todos? 40 segundos, por favor, en el caso de la minería informal e ilegal. El reinfo, la ley MAP era buena, lo que pasa es que no ha habido apoyo político. El gobierno presentó la ley de formalización minera y el gobierno de Dina Boluarte meció a la representación nacional con el ministro Rómulo Mucho con el pretexto de la socialización y todo ese tipo de cosas. Esa ley contemplaba la minería informal, contemplaba su desarrollo hacia la formalidad y ponía los límites para que la ilegalidad pudiera invadirla. Es una excelente ley, o sea, no hay que discutir la limonada. Lo que pasa es que no hubo voluntad política para discutirla, porque sabían de que iba a eliminar de un plano a todo lo que es el reinfo. Hemos convertido en difícil, en complejo, lo que simple y llanamente es la voluntad política de no querer hacerlo. El proyecto de ley MAP era muy bueno. Señor Luis Durán. Sí, yo creo que hay que empezar por definir qué es ilegal y qué no lo es. Es una larga conversación, pero para mí el concepto está aquí. Donde hay maquinaria pesada y hay dragas, eso es minería ilegal. Por lo tanto, eso compete una lucha frontal contra esas actividades. Y lamentablemente muchos políticos están vinculados a eso. Entonces, la primera acción debe ser esa. No podemos permitir que haya minería ilegal con dragas y maquinaria pesada destruyendo el país. Lo segundo, en el resto del sistema necesitamos crear un modelo que permita que haya autoridad y que haya registro. Ha fracasado el modelo actual, pero va a seguir fracasando si seguimos votándole a los mismos, porque te digo, mucho de la minería ilegal está vinculada a los políticos y a los partidos políticos que hoy día están ahí o que quieren postular. Eso es lo que tenemos que hacer, cerrar el paso a la economía ilegal que trae esa minería. Otro tema, se debe renovar parcialmente el Poder Legislativo a mitad de mandato y si se deben eliminar algunos ministerios. 40 segundos. No, yo no estoy de acuerdo. El momento de mayor inestabilidad que ha habido en el país... No eliminar ministerios. No. Yo no estoy de acuerdo con que haya renovación por tercios. Ya. Al menos ahorita no. ¿Por qué?
porque el periodo de mayor inestabilidad en la historia del Perú político, bueno, en la historia del Perú fue en el siglo XIX, cuando hubo renovación por mitades en el siglo XIX. Fue la antesala de la guerra con Chile. Entonces, imagínate tú a los actuales parlamentarios con renovación por tercios. Habría un populismo impresionante. Yo creo que hay otras medidas que podrían reemplazar eso. Por ejemplo, la posibilidad de que el congresista renuncie. Un congresista despreciable, que hay varios en la actualidad, con la presión de la opinión pública, la propia política extraparlamentaria, podría ser factible de ser renunciado. ¿Deberían eliminarse ministerios? Sí, por supuesto. Mira, la estructura ministerial que tenemos ahorita es premoderna, obedece también al siglo XIX. Bien. Yo creo que tiene que reducirse y reformularse. Luis Durán. Sí, mira, para mí el problema está en la relación entre el congresista y su partido político. O sea, no está en cuándo lo renovamos, sino en esa relación vital que tiene que haber, usando el término de tu... Entonces nosotros hemos propuesto o queremos proponer una regla por la cual el congresista pierde su escaño si divorcia su relación con su partido político o construye una ideología o desarrolla unas ideas distintas a las que se prometieron. Y va el sustituto. Eso permite una renovación de otra forma. Pero eso necesita una renovación de los partidos políticos. Ojo, ya te lo planteé hace un rato. Sobre el tema de los ministerios, en el plan de gobierno del Partido Morado efectivamente hay una reducción de ministerios con algún criterio técnico para evitar la eliminación de sinergias. El problema cuando tú vas a construir un modelo digital, que es lo que queremos hacer, de interconexión plena, necesitas menos sistemas lógicos, analógicos, como tú estás planteando, Juan, para echar a andar el Estado. Ya, ahora sí, la última pregunta sobre seguridad ciudadana que a todo el mundo le preocupa. País para Todos, de Carlos Álvarez, que propone, por ahí escuché pena de muerte para menores de edad, 50 segundos. No, de eso nunca se ha hablado. Yo sí creo de que se tiene que derogar esta ley de procrimen, pero hay una ley procrimen que avala la corrupción de la cual nadie habla, al menos es lo que yo pretendo impulsar, coordinando obviamente con los diputados, que es esa que permite que un corrupto en el Perú sea defendido por un abogado al cual le paga el Estado. Se está subsidiando la corrupción. Hoy en día sujetos del calibre, pues, de Ciro Castillo en el Callao, tienen la ventaja, a pesar de que tiene indicios de corrupción, de que le pongan un abogado y encima le pagan una millonada al abogado, ¿no? Y eso ya degeneró en el Perú. En el Perú de hoy hay centenares de personas a las cuales el gobierno le paga el abogado. Entonces, qué fácil es ser corrupto en el Perú. Pues me levanto la plata y encima me pagan el abogado. Mira el caso de Juan José Santibáñez. Es procesado por la Fiscalía por haberle entregado 5 casos de 200.000 soles cada uno a un estudio vinculado a él, ¿no? Entonces ya degeneró y eso tiene que acabar cuanto antes porque se han formado grandes fortunas de abogados que antes se bajaban de la combi a la volada y ahora vienen en Mercedes-Benz a los estudios de comunicación. Señor Luis Durán, sobre materia de seguridad ciudadana, ¿qué propone el Partido Morado? El Partido Morado es muy claro en que el problema de seguridad ciudadana que estamos viendo todos no tiene que ver con los problemas solamente diarios en la calle, con los que atacan o fastidian estos, digamos así, delitos comunes, porque esos tienen una base arriba. El problema de la seguridad ciudadana y de los problemas de corrupción están en el diseño del Estado y en los políticos que lo han construido. En eso estoy de acuerdo con Juan, en esta parte que plantea, estoy totalmente de acuerdo, pero hay hay 2 detalles que hay que agregar también a esta lucha. Primero, si queremos seguridad ciudadana para todos, tenemos que eliminar la corrupción en los partidos políticos y hacia arriba. Y eso significa que los dirigentes de un partido político no pueden ser gente sentenciada. Y hoy día lo son. Segunda cuestión, si queremos hacer ese cambio, necesitamos una reforma institucional seria de los instrumentos de seguridad, de la policía y también del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y termino en esto. ¿Cuál sería la reforma? La reforma no es darle más cosas. La reforma es construir un sistema que priorice la investigación y priorice la detección de las redes de corrupción y las redes de inseguridad por sobre las armas y la presencia física en las calles. Pero se necesitan más leyes para combatir la criminalidad porque se van dando más leyes y más leyes. Yo creo que hay leyes suficientes, hay leyes que se tienen que derogar. Mira, por ejemplo, la ley que faculta al policía que haga la investigación preliminar. Mira lo que acaba de pasar con la señorita que han matado. Mira cuántos casos van que encuentran a la persona y se suicidó y se suicida colgándose de un rack. O sea, ya no necesitan más
leyes, más bien No, se deben derogar y hay algunas. que derogar, por supuesto, las leyes que ha hecho este Congreso, del cual el 80% va a la reelección, las leyes pro crimen que defienden a Fuerza Popular, APP, Podemos y Somos Perú. Ya, Yo palabras solamente para finales. decirte, no es que no necesitemos o más leyes o no, es que el problema no es de cantidad, el problema es de la forma, cómo se legisla y lo que haces. Las leyes que están hoy día dirigiendo el problema de la inseguridad deben ser derogadas y debemos reconstruir un nuevo modelo, y te he dado los criterios para hacer ese modelo. Y las leyes declarativas que se prueban Pero es y que se esas aprueban no en sirven cantidad para nada. en este Congreso se Sí, han aprobado un montón sirven para que de el político engañe a la gente diciéndole Sirven vota para por ¿Se mí deben porque yo eliminar? cumplí. Pero ¿O por reducir? supuesto, Por tenemos que cambiar pero- el pero hay modelo. sesiones pero mira, enteras del Pleno. Pero estaban derogadas. Pura declarativa, Carlos declarativa, Ferrero en el año declarativa. 2001 prohibió las leyes declarativas, el mejor presidente del Congreso de este siglo, Carlos Ferrero. O sea, mira, Carlos Ferrero recibe un Congreso que por cada legislatura extraordinaria recibía un sueldo, y el fujimorismo convocaba legislatura extraordinaria de un día, y a veces varias veces en un mes, ¿no? Para pagar un sueldo. Eso lo cortó Carlos Ferrero, y Henry Pick cortó los bonos. Y luego todo eso ha vuelto con este Congreso, que verdaderamente ya degeneró, ¿no? Y no habían leyes declarativas, Pero como dice Lucho, para manipular a la Sí. gente. O sea, las leyes declarativas no sirven para nada. Sirven para declarar, para que los políticos engañen a la gente. O sea, para mí las leyes declarativas que sigan como leyes declarativas, ese no es mi problema. El problema es que detrás de las leyes declarativas, como Juan lo sabe muy bien porque le he escuchado hablar de ese tema antes, se esconden palabras, artículos que meten con trampa a los mañosos. Eso es lo que hay que derogar. Así es. Y se han dado muchas leyes populistas que han afectado la caja fiscal. ¿Cómo hacer eso? Porque No, se pero supone mira, que el Congreso próximo no Senado, tendría ojalá iniciativa que de llegue gente gasto. decente. Mira cómo se engañan a los jóvenes peruanos. Se han creado 51 universidades públicas. Yo soy profesor, bueno, he sido profesor porque ahorita estoy en campaña, de universidades como la UNI y San Marcos. Y le quitan el presupuesto a las universidades públicas para darle a 51 universidades que son cáscara y cuyos directorios organizativos están en manos de los partidos. Bien. Eso se tiene que derogar de plano, apenas se ingrese un Pero nuevo el Congreso se supone que no tiene iniciativa de gasto. No, Bueno. pero el Tribunal Constitucional se lo facultó a futuro, o sea, no para el presente ejercicio. Pero eso han estado haciendo. No, pero a lo que voy es que, por eso te dicen, créese la ley, la universidad tal para el próximo periodo presupuestal. Bien. Eso Señor se tiene Durán, que eliminar. Dígame. Sí, bueno, hay un desastre también en la parte tributaria. La cantidad de beneficios tributarios que se han dado por este Congreso. Síganle camino y van a encontrar las redes de poder de los partidos políticos que están ahí. Eso tiene que acabar. Tenemos que eliminar todo aquello que no permita la igualdad Bien. de oportunidades entre todos. Ya, finalmente, Juan Sheput, ¿por qué tendrían que votar por usted? Ahí está la cámara. Bueno, deben votar por Carlos Álvarez, que es el candidato presidencial de País para Todos, porque no solamente representa una posición sincera y de empatía, simpatía y llegada a la ciudadanía, sino que representa un verdadero cambio. País para Todos es la ola amarilla, lo estoy viviendo a lo largo y ancho del Perú, está creciendo en las encuestas, tenemos en Carlos Álvarez a la persona ideal para gobernar el país, Bien. y por lo tanto creo yo de que la ciudadanía tiene que tomar su decisión a favor de un hombre honesto y que cree y siempre trabajó por la ciudadanía. Luis Durán. Si yo les invito a votar morado, voten morado, porque es un partido que ha sido coherente y consistente en la defensa de los valores en los que creemos, y porque además tenemos un plan de gobierno y un candidato presidencial que muestra un liderazgo serio para cambiar este país. Pero no basta con votar al morado, necesitas construir una fuerza en el Senado, porque lamentablemente el pacto mafioso y otros partidos han logrado que se capture esto. Yo les Bien. pido, voten morado, no se van a arrepentir. Bien, muchísimas gracias. Le damos le agradecemos al candidato Juan Sheput, que va con el número 4 Cuatro. en País para Todos al Senado Nacional. y el Luis Durán, número 1, ¿no? Sí, número 1 al Senado Nacional por el Partido Morado. Muchas gracias a ambos. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya volvemos.